palestinos. Pero quiero tocarle un tema por su cercanía, como decía ahora, se dice de mí, al presidente Petro. Y es el tema que estamos hablando hoy con los panelistas. ¿Cómo entender que pese a que Estados Unidos hace un llamado fuerte, el gobierno Petro siga guardando silencio frente a la guerra y lo que ha hecho Hamás en el Medio Oriente? ¿Por qué ese silencio cuando allá hay dos familias de luto en Colombia por eso? Sí, lo que yo entiendo es que el presidente Petro quiere que la gente distinga entre Hamás, que es un grupo terrorista, Sí. y los palestinos. Uh-huh. Y la lucha de los palestinos, que es legítima, son un país al que dejaron sin territorio por dárselo a otro. Y la lucha de Hamás, que es muy distinta, que es armada y que, como pudimos apreciar hace muy pocos días, pues infame, porque siempre que tú te metas con civiles, llámese grupo terrorista o estado terrorista, siempre que tú atentas contra civiles eres terrorista. Sí. Eso sí, no se puede uno salir de ese... Pero Gustavo, la pregunta ahí es, y hablamos ahora con Álvaro y con Pedro, es que fue un acto terrorista. Sí, claro. De un grupo que se llama Hamás. No es de los palestinos. No es de los palestinos. Y Colombia tiene relación con los dos Yo he estados. puesto este ejemplo. Sí. Por ejemplo, cuando un grupo de colombianos fue y mató a un presidente en Haití. Sí. Entonces otro país dice, vamos a invadir a Colombia. Exacto. Porque son unos asesinos, unos terroristas. No, sí. Es un grupo. O las FARC hacen una toma guerrillera acá y entonces van a decir, es que los colombianos son unos guerrilleros. No, es que ese grupo jamás no es Palestina. Es un grupo de Palestina. ¿Por qué no condenarlo, Gustavo? No, él lo ha condenado. Lo que pasa es que lo quieren obligar a decir las palabras exactas, pero él sí lo ha dicho. Necesitamos la paz entre Palestina y Israel. ¿Pero por qué no lo dice? Él lo ha condenado. Yo en el subtexto lo leo, pero sí debería ser un poco más explícito. ¿Usted digamos. piensa que debe ser más explícito? Para el presidente Petro. Para despejar dudas, sí, porque él no es partidario, digamos, del terrorismo y menos del terrorismo de Hamás y la forma como lo hicieron. Es que cuando tú te metes con niños, sí. con mujeres, con civiles, sí. Es decir, no importa la edad. En el subtexto para Gustavo Bolívar, en el subtexto del presidente Petro, está condenando eso, pero no lo quiere hacer o no lo ha hecho directamente y mire el llamado a Estados Unidos, Gustavo. Uno, en estos casos, como el del presidente, tiene que ser categórico. Punto. Y él tiene que serlo. Y lo ha hecho. Yo he estado leyendo todas las explicaciones que da y son muy, muy realistas, digamos, en el sentido histórico de por qué Palestina tiene esa lucha o por qué Hamás tiene esa lucha. Pero no podemos justificar. Ahora, si tú tienes un grupo pro algo sí. y es armado como Hamás, pues enfréntese al ejército de Israel, no a los civiles. Claro. ¿Sí me entiende? Porque es una guerra. Pero digamos, desde estos micrófonos, Gustavo Bolívar le diría al presidente Petro, como candidato a la alcaldía de Bogotá, como hombre cercano del presidente Petro, le haría un llamado para que fuera más directo en condenar lo que hizo Hamás. Que lo haga más directo, pero él sí lo ha hecho. Yo repito que he estado leyendo cada uno de sus trinos y él lo que está condenando es la guerra y también, y lo condenamos desde aquí, lo que está haciendo Israel con un pueblo palestino de civiles, de niños, bombardeando durísimo, indiscriminadamente. Ambos grupos en este momento han faltado al derecho internacional humanitario. Gustavo, tal vez en lo que sí fue más directo el presidente Gustavo Petro fue en hacer esa comparación que generó también es la reacción de Estados Unidos entre el gobierno israelí y los nazis. 6 millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se equivocó tal vez el presidente Gustavo Petro o no se hizo entender con ese comentario haciendo esa comparación? Sí, no creo que no se hizo entender porque no hay un solo ser humano que hoy justifique el holocausto, menos nosotros. Es que parecería como si el presidente Gustavo Petro estuviera justificando ese holocausto. Es que han confundido antisemitismo sí. con anti-israelismo, digamos, no quiero decir en esos términos que no son tan castizos, pero una cosa y otra cosa es otra. Nosotros lo que censuramos es que haya una fracción de ultraderecha dentro de Israel que quiera despojar totalmente de su territorio a quienes lo habitaban antes de que ellos llegaran. Sí. Y eso hemos visto como en la evolución de los mapas les fueron quitando espacio, les quitaron Jerusalén y los arrinconaron y hoy los quieren sacar de Gaza, que es el único pedacito que les dejaron. Ya les dijeron, mañana se va 1 millón de personas de aquí o los bombardeamos. Tampoco. Entonces uno no puede estar de acuerdo ni con el terrorismo de Hamás, terrible, ni con el terrorismo de Israel como Estado.
no con los Como israelitas. Estado, Es que la gente exacto, tiene que claro, diferenciar. Estas son unas decisiones que está tomando una cúpula militar Sí. y que está gobernando, Y el pero no ejemplo que son, usted da es no clarísimo. son los judíos, no Si son las los FARC atacan, israelíes. no van a invadir Colombia, a atacar a los colombianos porque las FARC no son los Exacto, es como cuando a mí me dicen, pero es que usted vive, mucha gente de izquierda es anti-yanqui, lo dicen así. Digo, pero es que no es el gringo, no es la persona. Ustedes van a Estados Unidos, van a encontrar unas familias. Sí, el ciudadano, ¿no? El ciudadano tiene la culpa de lo que haga Trump, o lo que haga Biden, o lo que haga Ronald Reagan. Estos son cúpulas que están gobernando y que toman decisiones por todo un país. Pero la gente, el israelita, el judío, no tiene la culpa de lo que también hacen ellos. ¿Cuándo fue la última vez que Gustavo habló con Gustavo? Ya hablaron de eso. ¿Usted cuándo fue la última vez que habló con el presidente? Antes de lanzarme como alcalde. Entonces lleva ya varias semanas. Pero tenemos un chat donde tocamos y lo temas. han comentado ese tema. Usted le ha dicho, Este venga, último presidente, tema no. porque El último tema no lo hemos tocado. Entonces, ¿de qué No. ¿De qué hablan Gustavo Bolívar y Gustavo Petro en ese chat? Por ejemplo, hay razones que le manda a la gente. Miren, necesito hablar con el presidente para darle tal cosa, o está pasando esto en tal sitio, entonces yo le voy informando de cosas. Entonces usted es como que a él no ese le llegan, puente entre la gente y el a presidente. veces, ¿Pero le habla todavía al oído como le hablaba antes? O se aleja un sí, poquito pues de la ahora, pues chat. como él no puede participar en política, pues menos veces, pero si tocamos otros temas, sí. Y le cree y le oye. Sí, con él tenemos muy buena credibilidad. ¿Es un digamos. poquito terco o hace caso? No, lo que pasa es que voy a decir que algo un poco sobrador. Lo que pasa es que Gustavo Petro es una persona muy adelantada a todo. O sea, cuando uno está pensando algo o el grupo está pensando algo, él ya sabe cuál va a ser el resultado de eso. Y por eso a veces es muy tajante en decir eso no sirve o esto sí sirve. Porque es un tipo que lee mucho, muy preparado, muy estructurado. Entonces, suele ser un poco cortante cuando él sabe, calcula o intuye que una cosa que le está diciendo uno no va a ¿Y funcionar. le parece que está haciendo una buena presidencia, un buen gobierno? Mire, yo tendría que decir que sí porque soy obviamente parte de ese proyecto, pero uno tiene que irse a las cifras. Cuando estábamos en campaña dijeron Gustavo Petro va a acabar con Colombia, con la economía, se va a disparar el dólar, van a expropiar a todo el mundo, la gente se va a ir, esto va a ser peor que Venezuela, y eso no ha pasado, ni va a pasar. No ha expropiado a nadie, está comprando tierras con dinero del Estado, la inflación se ha controlado, el desempleo ha bajado, la inversión extranjera sigue llegando, los empresarios no se fueron, hay una economía saludable dentro de lo que se puede decir en un mundo hoy en recesión y en guerras. Obviamente las guerras afectan, la guerra de Rusia con Ucrania ha afectado el precio de los, está bien la cosa, de los insumos. Para usted está bien. mejor de lo que cualquiera hubiera podido pensar, incluso dentro de la misma oposición, y no lo digo yo tampoco. ¿Y entonces por qué cree usted que la encuesta Inbamer, por ejemplo, el 60 y tanto % dice que no? La percepción. La percepción. Porque la gente creyó, como nosotros vendimos la idea de un cambio, la gente creyó que ese cambio se hacía en un año. Y la gente perdió la esperanza muy rápido. No les contamos que un país que viene deteriorado por la corrupción, por la desigualdad, por la pobreza, por la violencia, de hace décadas, pues no se cambiaba en meses. Entonces, si la gente no tiene paciencia, pero al final va a resultar bien. Yo tengo la fe. Que termina bien? Sí, miren el presupuesto del año entrante, 70 billones para educación, eso no se había visto jamás. Mira, para que tengan una idea, cuando se dio el primer estallido en 2021, el presupuesto de educación era de 45 billones. ¿Y qué pedían los chicos? Que le subieran a 50 billones. Esa era una de las negociaciones que hacíamos con los grupos estudiantiles en el momento que hacían con Duque. Y no, eso es mucha plata, eso no sé qué. Tal. Petro está haciendo a 70, pero sin que haya protestas. El agro, el último presupuesto que estudiamos nosotros en la Comisión Tercera, de la cual yo era presidente, fue 2 billones de pesos para el agro en Colombia. El del año entrante va a ser 9 billones. No, hay inseguridad, hay desempleo, hay desconfianza. Pero lo que la gente tiene que saber es que esos grupos vienen de atrás, que las disidencias en 2016 eran 1,000 personas que no entraron al proceso y que son 4,000. Pero ¿por qué son 4,000? Porque han matado 400 combatientes. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros cuando íbamos a visitar? Pero para usted va bien. Para mí va a terminar mejor. Obvio, pudiera ir mejor, pero va bien y va y mejor. Y lo de la encuesta es percepción. Sí, pero hablando un poco de los jóvenes, Gustavo, a usted tal vez lo asocia mucho con la primera línea y con los jóvenes, y en el discurso de posesión, o cuando ganó el presidente Gustavo Petro, más bien, hace un poco más de un año, en esas elecciones de 2022, prometió sacar a los jóvenes de la primera línea de las cárceles. Todavía no ha cumplido con eso. ¿Usted qué le dicen esos jóvenes? Muchos de ellos que tienen procesos judiciales encima, que siguen detenidos, y otros que están en la calle, pero que también de alguna manera
pues sienten un descontento. No sé si usted ha visto cómo cada vez hay más protestas, por ejemplo, en la Universidad Nacional. Los jóvenes no están contentos con ese tema de la educación hoy en Colombia. Bueno, mira, el tema de sacar los jóvenes de las cárceles, primero se pueden sacar los que no estaban, se pretendió sacar los que no estaban inmersos en un juicio o condenados. Sí. Un presidente no tiene poderes judiciales. Sí. Y él lo intentó tener una lista para tener unos gestores sociales, pero el fiscal se atravesó y dijo que no se podía, pero sí se hizo el intento. Pero como no tiene poderes judiciales un presidente, porque de lo contrario sería una dictadura. El decir, sale este de la cárcel o se mete este, pues ya, obviamente. Entonces el mensaje es, se hizo el intento. Se hizo el intento para esos jóvenes. Y se les ha prestado asesorías. Okay. Yo reuní a los jóvenes de primera línea con el ministro de Justicia, una reunión pública. Los reuní con el director general de la policía, porque hay que empezar a restablecer ese tejido entre la sociedad civil y lo institucional. Los reuní con el director del SENA, buscándole posibilidades, pero nos hemos encontrado con un obstáculo judicial bastante grande, que es la fiscalía, que no entendió el proceso. Obviamente dentro del estallido social hubo actos ni siquiera vandálicos, sino criminales que se están judicializando y ya hay condenados. Pero no hay un cambio ahí en el discurso suyo, porque puedo estar equivocándome, pero seguramente para la gente Gustavo Bolívar defiende o defendía incluso a esos que degollaron a un motociclista cuando iba, que le pusieron esos no. Yo defiendo el derecho a la protesta y defiendo los intereses de los jóvenes que estaban protestando. Por ejemplo, los de Suba pedían una universidad. Sí. ¿Cómo Suba, teniendo 1.300.000 habitantes, no tiene una universidad? No defiende la forma. Nunca he defendido ni el vandalismo ni la violencia. Ustedes pueden mirar, tengo 100.000 tweets en los 14 años que tengo en esa red y nunca yo he incitado a la violencia. Simplemente, pues obviamente, si hay un candidato y necesitamos volverlo vulnerable, pues busquémosle a ver de dónde le sacamos. Como no tengo actos de corrupción en mi vida, como no tengo familiares en la administración pública, no he sido clientelista, no he tenido, digamos, un prontuario de corrupción, pues entonces empiezan a buscar esas cosas. Una es que financió grupos terroristas. Sí. Primero, los primeras líneas no son grupos terroristas. Y lo segundo, no he financiado la primera línea. Yo lo que le compré fue unos cascos, ni siquiera con plata mía, sino de 4.800 personas que aportaron a una vaqui, porque los estaban matando. Y ahí está el resultado. Y les estaban sacando los ojos. Unas gafas. 103 jóvenes hoy no tienen ojos. Incluido el nuevo viceministro de la Juventud. Viceministro que posesionó esta semana. Que perdió un ojo en una protesta. Y no es un terrorista. Vamos a seguir hablando con